En primer lugar, buenos días. Le agradecemos a todos su estancia acá el día de hoy. En el marco del segundo seminario internacional de insumos, productos regionales y otras aplicaciones, en el día de hoy tengo el gusto de presentarle a la conferencista magistral que nos va a acompañar el día de hoy. Es la doctora Carmen Ramos, quien nos presentará la conferencia Problemas de agregación de las matrices de insumo-producto. Y en la presentación de la doctora Ramos tendríamos que comenzar diciendo que en la actualidad imparte docencia en estadística económica en el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo. Ha dirigido varias tesis doctorales que tienen como temas principales el análisis de insumo-producto y economía social. Es evaluadora en diferentes revistas españolas e internacionales, entre las que destaca el Economic System Research, revista de economía mundial, entre otras. Ha sido autora de muchas publicaciones y capítulos de muchas publicaciones en revistas académicas y capítulos de libros. Y sin otra presentación más que el trabajo que la antecede, le damos la palabra a la doctora Ramos para su conferencia. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Voy a comentar un trabajo que es lo último que he hecho y que relaciona las matrices insumo-producto con los problemas que pueden estar derivados de la agregación de los sectores que aparecen en estas matrices. Dados las computadoras y los programas que tenemos actualmente, pueden agregar prácticamente cualquier número de sectores. Por lo tanto, podríamos plantearnos por qué es interesante llevar a cabo una agregación sectorial. Voy a plantear dos ejemplos en los cuales vemos que sí que es interesante llevar a cabo esta agregación. Por ejemplo, imaginemos que queremos comparar distintas fuentes estadísticas. Supongamos que queremos comparar las economías de dos zonas. Por ejemplo, la economía española con la economía asturiana. Asturias es una región en España de la que yo vengo. Imaginémonos que queremos comparar los resultados, la economía de Asturias con España. Ocurre que la tabla española viene agregada o desagregada a 34 ramas de actividad, mientras que la asturiana a 66 ramas. Si queremos hacer una comparación entre ambas, es necesario agregar. ¿Me oís bien? Sí, es que oigo el... Me desconcentro un montón. Bueno. También podemos trabajar con modelos algo más complicados, en los que aparte de tener la matriz insumo-producto, tenemos otros datos, otras variables. Por ejemplo, imaginemos que queremos comparar, trabajar conjuntamente con una tabla input-output y con, por ejemplo, emisiones de gases a la atmósfera. Ejemplo, la tabla input-output vendría a 74 ramas, mientras que la información estadística relativa a emisiones de gases a la atmósfera vendría a 63 ramas de actividad, con lo cual sería necesario realizar una agregación. Lo mismo ocurre si queremos introducir información, por ejemplo, relativa a la innovación tecnológica. Los datos vendrían agregados 50 ramas, o, por ejemplo, si queremos utilizar una encuesta de consumos energéticos, ahí tendríamos una desagregación a 96 ramas.
Entonces, como conclusión, podemos decir que si queremos utilizar distintas fuentes estadísticas, tabla inputable más otro tipo de información, puede ser muy necesario llevar a cabo una agregación. Por otro lado, otro ejemplo en el que puede ser necesario agregar es si queremos construir una matriz simétrica a partir de las tablas de origen y destino. Las tablas de origen y destino en España vienen desagregadas a 74 ramas de actividad y 109 productos. Si queremos construir una tabla simétrica con el mismo número de filas que de columnas, es necesario, obviamente, llevar a cabo una agregación. Bien, pues si hay algunos casos en los que es necesario agregar sectores en una tabla input-output, vamos a ver qué efectos tiene esta agregación. Vamos a centrarnos básicamente en dos efectos, que son pérdida de información. Todos, es obvio que no tenemos la misma información en una tabla a 80 ramas que una tabla a 20. Y también en los distintos resultados que se derivan del análisis, se podrían derivar del análisis estructural, cuando se lleva a cabo una agregación. Vamos a empezar por el primer punto, pérdida de información, y para analizar cuánta información se pierde al agregar una tabla input-output, vamos a utilizar la teoría estadística de la información. La teoría estadística de la información fue introducida, entre otros, por Shannon en 1948, el cual introdujo el concepto de entropía. Entropía es un concepto que hace referencia al desorden que hay o a la incertidumbre que hay en una determinada distribución. Supongamos una variable aleatoria con una distribución de probabilidad asociada peso 1, peso 2, peso n, son las probabilidades. La entropía asociada a esa distribución de probabilidad tiene la forma que ahí aparece recogida. El sumatorio de peso y por el logaritmo de peso. Esta medida, la entropía, está acotada inferiormente por 0 y ese valor se alcanza en el caso que la distribución sea degenerada. Es decir, cuando hay un solo valor que tiene probabilidad 1 y el resto de valores probabilidad 0. En ese caso, la entropía es mínima, vale 0. La máxima entropía se alcanza cuando la distribución es uniforme, es decir, cuando todas las probabilidades son iguales. Como vamos a trabajar con una tabla input-output, nos va a hacer falta utilizar una variable aleatoria bidimensional, porque tenemos filas y columnas. Supongamos que en esa variable aleatoria bidimensional, X representa los sectores compradores y Y representa a los vendedores. Tendríamos entonces una variable bidimensional cuya entropía, la expresión, la fórmula de la entropía es la que aparece ahí recogida. Las cotas y la interpretación de esa entropía asociada a una variable bidimensional es análoga a la vista anteriormente para una sola variable. Vamos a utilizar la entropía como medida de información. ¿En qué sentido? En el siguiente sentido. Supongamos que sabemos que se produce una compra entre dos sectores, una compra entre dos sectores económicos. Sabemos que se produce una compra. Bien. Si en el mercado solo hubiera un solo sector, lógicamente sabemos entre qué sectores van a realizar esa compra. Si hay un solo sector, obviamente lo sabemos. En ese caso, la tabla, la cantidad de información es 0, es nula. Y la tabla no nos daría ninguna, no nos aportaría ninguna información. Sin embargo, si estamos en el caso contrario, tenemos una economía en la que hay un número de sectores bastante elevado y todos ellos se reparten igualitariamente en el mercado. Si sabemos a priori, si sabemos inicialmente que se produce una compra o una venta entre dos sectores, la tabla sí que nos da mucha información porque podemos identificar los sectores compradores y vendedores. En ese sentido, hablo de cantidad de información. Bien. Mirad, lo primero que aparece recogido, la primera matriz que tenemos, es una matriz de demanda intermedia.
Los X sui J recogen los flujos entre J e Y, es decir, lo que J le compra. La segunda matriz que aparece recoge frecuencias relativas, es decir, frecuencias que han sido construidas dividiendo cada uno de los flujos entre sectores entre el total de la tabla. Y la entropía, si habéis visto, me había referido a ella en términos de probabilidad. Vamos a utilizar el concepto frecuentista de probabilidad, que nos permite pasar de frecuencia, bajo ciertas condiciones, nos permite pasar de frecuencia relativa a probabilidad. Entonces, voy a trabajar con probabilidades. Bien, estamos en la situación inicial, no se ha realizado ninguna agregación. Yo tengo una matriz como la que tenéis ahí recogida de probabilidades. Y a la derecha tenemos la cantidad de información asociada a esa tabla, HTML. Supongamos ahora, paso siguiente, en el que agregamos. Por simplificar, por simplicidad, voy a suponer que se han agregado las primeras M filas y columnas. Supongamos que se agrega eso. En este caso, la matriz resultante es la que tenéis, bueno, ahí representada. Y la entropía, la expresión de la entropía es la que viene abajo. Hemos realizado simulaciones para ver, de alguna manera, la forma que tiene la cantidad de información según cómo vamos agregando. Entonces, lo que tenéis ahí representado es, en el eje horizontal, los sectores que se van agregando, está de mayor a menor, sería el orden opuesto, habitual, y en el eje vertical tenemos la medida de información. Entonces, podéis ver que hay un primer tramo en el que al ir agregando la cantidad de información va disminuyendo, no muy fuerte, pero va disminuyendo. Y en el tramo final veis que la caída es mucho más fuerte. Y a medida que más agregamos, más información se pierde, y por otro lado es lógico. Se me olvidó deciros que la transparencia anterior era para situaciones intermedias, para una tabla normal, una tabla habitual. Esta representación que tenemos aquí es para situaciones extremas, es decir, las cotas que decíamos, la situación degenerada y la uniforme. La línea azul que tenéis ahí representa la máxima cantidad de información, es decir, estaríamos en la distribución uniforme. Y la roja que tenemos abajo sería la degenerada, como os había comentado, va a valer cero. Puede ser interesante introducir el concepto de pérdida de información debido a la agregación. El concepto de pérdida de información vamos a definirlo como la cantidad de información antes de la agregación menos la cantidad de información después de ella, después de realizarla. Y la expresión es la que ahí viene recogida. Esa que viene ahí recogida. Esa expresión que aparece marcada en rojo se refiere a la cantidad de información antes de llevar a cabo la agregación, la cual puede descomponerse como viene arriba, recogido. Mirad, el primer sumando recoge la agregación en filas y columnas, el tercer sumando, la agregación en columnas, y el último sumando la agregación en filas. Y el segundo sumando no hay agregación, son ramas que nos agregan. Acordaos que os dije que agregamos las M primeras, de las M más 1 hasta la N están sin agregar, ¿vale? Bueno, pues uniendo esta desagregación que hemos planteado ahí, uniendo esa expresión que he tapado ahora, uniéndola a la expresión de la transparencia anterior, llegamos a una expresión de la pérdida tal como viene ahí recogida. El primer sumando recoge la pérdida de vida a agregar filas y columnas, a agregar celdas en filas y columnas. El segundo, la pérdida de vida a la agregación en columnas. Y la tercera, la pérdida de vida a la agregación en filas. ¿Vale? Pérdida de filas y columnas, pérdidas en celdas, en columnas y en filas. La gráfica, que nos da idea de cómo va evolucionando esta pérdida, la tenemos ahí recogida. Veis que hay un primer tramo en el que la pérdida se mantiene casi estable, y un segundo tramo en el que la pérdida crece.
Si nos fijamos de nuevo en este primer tramo, no se aprecia muy bien, pero la pérdida va creciendo. Se mantiene casi estable, pero va creciendo, no disminuye. En el último tramo vemos que la pérdida crece. Para cuantificar la pérdida, tenemos que tener en cuenta no solo la distribución de los valores de la variable, de las compras y las ventas, sino también tenemos que tener en cuenta el número de sectores considerados. Por eso, lo que hemos hecho aquí es construir lo que hemos llamado la pérdida relativa de información. La llamamos relativa porque la dividimos en relación al número de sectores. Más exactamente, dividimos la pérdida en términos de las cotas superiores. La primera expresión, la que aparece ahí marcada en azul, recoge la cantidad de información relativa antes de la agregación. Y la segunda, la cantidad de información relativa después de la agregación. La expresión de la pérdida relativa es la caída de recogida. Y aquí nos ocurre una cosa un poco, para mí, sorprendente. Si trabajamos con la pérdida absoluta, o con la cantidad de información absoluta, al agregar siempre se pierde información. Mientras que si trabajamos con la pérdida relativa, puede haber casos en los que no se produzca pérdida de información, sino que haya ganancia relativa al agregar. El gráfico que tenemos es este que aparece aquí. La línea roja es pérdida cero al agregar, y vemos que hay por encima de esa línea roja valores que nos dan pérdida positiva, es decir, agrego y pierdo información. Pero también hay valores por abajo de la línea roja que son negativos, y lo que quiere decir es una pérdida negativa, es decir, una ganancia de información, ganancia relativa. Agrego y estoy ganando información en términos relativos. Bien, hemos realizado la aplicación para la tabla de México de 2008, la hemos agregado y vamos a ver cuánta información se pierde y cuánta información acumula. Hemos trabajado con la tabla de México 2008 y hemos utilizado tres clasificaciones: la SCIAN a 79 ramas, a 19 y luego la clasificación internacional de industrias uniforme, la CIU, que es a 21 ramas, pero hemos tenido que trabajar con ella a 19 por problemas de homogeneidad. Mirad, la cantidad de información asociada a la tabla de México 2008 con 79 ramas es 5,82. Si ahora consideramos la tabla pero agregada a 19 ramas, la cantidad de información es 3,96. Y si tenemos en cuenta la CIU, la cantidad de información es 3,92. Entonces, fijaos, una primera pincelada. Al ir agregando, la cantidad de información disminuye. Y por otro lado, vemos que la cantidad de información asociada a la agregación SCIAN 19, esa cantidad de información es superior a la obtenida en la agregación CIU también 19. A la derecha tenemos la cota superior y hemos calculado al final el porcentaje de cantidad de información respecto a la cota, que representa la cantidad de información relativa. Bueno, pues la cantidad de información relativa en la tabla a 79 sectores es un 66,65%, a 19 sectores 67,35% y según la CIU a 66,71%. La pérdida debida a la agregación la tenemos aquí recogida. Cuando pasamos de la SCIAN 79 a la SCIAN 19,
vemos que se produce una ganancia de información relativa. Una ganancia de 0,7%, muy pequeña, pero hemos agregado y hemos ganado información. Y cuando agregamos la STIAN 79 a la CIU, hay una pequeña ganancia de 0,06%. Mientras que cuando agregamos la STIAN 19 a la CIU, también 19, hay una pérdida de información del 0,064%. Esto creemos que se debe a que la agregación, al ir agregando, se van obteniendo distribuciones más uniformes. Y hay algunas agregaciones, algunas clasificaciones que nos dan distribuciones más homogéneas, como puede ser, por ejemplo, el STIAN. El STIAN 19 proporciona una agregación homogénea. El segundo efecto que decía que íbamos a tocar se refiere a los eslabonamientos. Vamos a ver el análisis clásico, vamos a ver el análisis estructural clásico debido a Chen, Watanabe y Rasmussen. Vamos a ver lo que ocurre con esos eslabonamientos. Vamos a trabajar con la tabla de coeficientes técnicos, la matriz A, para analizar los eslabonamientos de Chen y Watanabe, y vamos a considerar la inversa de Lomtiev, que es la que aparece abajo, para considerar los eslabonamientos de Rasmussen. Empiezo por los primeros, eslabonamientos de Chen y Watanabe. La expresión antes de la agregación es la que ahí tenemos recogida. A es la matriz de coeficientes técnicos, Y es una matriz de un vector de unos. Y después de llevar a cabo la agregación, tendremos una matriz de coeficientes técnicos A asterisco, tal como viene ahí representada, y unos eslabonamientos tal como vienen ahí recogidos. Y prima por A asterisco. Los eslabonamientos antes de agregar, son eslabonamientos hacia atrás. Antes de agregar los tenemos ahí recogidos y después de agregar también. Vamos a distinguir los sectores que se agregan de los que no se agregan. Por lo que se refiere a los sectores agregados, vamos a intentar comparar los eslabonamientos de los sectores agregados con los eslabonamientos de las ramas antes de llevar a cabo esa agregación. Lo que ocurre es que esta comparación es complicada y lo que hemos hecho es simplificar un poco de la siguiente manera. Vamos a comparar los eslabonamientos del grupo, digamos, del sector agregado con la suma de los eslabonamientos de los sectores que estarían en ese grupo antes de la agregación. Por ejemplo, imaginemos que estamos agregando el sector agrario y agregamos agricultura y ganadería. Bien, entonces compararíamos los eslabonamientos del sector agrario con el eslabonamiento del sector agricultura más el sector ganadería. Esa es la comparación que voy a hacer. Bueno, la expresión que tenemos ahí, la expresión que aparece ahí recogida, recoge los eslabonamientos de los sectores agregados. La que ahora ha aparecido recoge los eslabonamientos sin agregación. Y esa expresión que tenemos ahí relaciona los eslabonamientos dentro del grupo que se ha agregado con los no agregados. Bien, el resultado es el que aparece marcado en negro, el recuadrado en negro, y tenemos que los eslabonamientos del grupo de sectores agregados es la suma ponderada de los eslabonamientos que se han agregado, donde la WJ representa la ponderación, que es el peso que tiene cada sector agregado dentro de su grupo. Pues a partir de esto se deriva que los eslabonamientos del grupo son siempre menores o iguales a la suma de los eslabonamientos antes de la agregación. Por lo que se refiere a los sectores que no se agregan, la expresión aparece ahí recogida y llegamos a que no se altera. Si tenemos una rama que no se agrega,
El eslabonamiento hacia atrás del Chénero Watanabe coincide en ambos casos, con agregación y sin ella. Aquí tenemos la aplicación para la matriz mexicana de 2008. Está agregada, hemos partido de la matriz a 79 y la hemos agregado, según la STIAN, a 19. Entonces, si os fijáis, por ejemplo, en el primer sector, que es agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza, ahí se han agregado 5 sectores, del 1 al 5. El eslabonamiento hacia atrás de ese grupo, de esa agregación, sería 0,4, mientras que la suma de los eslabonamientos de esos 5 sectores, muy superior, es 2,77. Bien, lo mismo ocurre con los demás. Y fijaos, por ejemplo, transportes, correos y almacenamiento. Es un solo sector que no se ha agregado. El BL en ambos casos coincide. Después de la agregación es 0,25 y antes de la agregación es 0,25. Y lo mismo ocurre con los sectores 60, 61 y 64. Por lo que se refiere a los eslabonamientos de Rasmussen, vamos a trabajar con la matriz inversa de Leontief, que tenemos ahí expresada. Sabemos que la matriz inversa de Leontief se puede entender como la suma en serie de potencias, de matrices, que es lo que tenemos abajo, y como los coeficientes técnicos son menores que 1, al ir elevando al cuadrado y elevando al cuadrado, esas matrices van tomando valores casi cero. Entonces, vamos a considerar que a partir de la matriz A a la cuarta, los valores ya son casi cero. La expresión de la matriz inversa de Leontief antes de la agregación es la que ahí viene recogida. La matriz que tiene como elementos las A's minúsculas es la matriz A, de coeficientes técnicos. La que tiene por elementos A mayúscula es la A cuadrado. Y la que tiene por elementos B mayúsculas es la A cubo. Cada A mayúscula de la A cuadrado tiene la expresión que ya viene recogida y cada valor B mayúscula de la matriz A a la cubo tiene la expresión que ahí aparece. Después de la agregación, la matriz inversa de Leontief tiene la forma que ahí aparece abajo, que aparece abajo. Después de la agregación, la expresión es la que ya aparece recogida, los asteriscos quieren decir con agregación. Los elementos de la matriz A mayúscula asterisco tienen la forma que aparece ahí y también B. Los A's, los coeficientes A's toman la forma, A con asterisco, toman la forma que ahí aparece, que tenemos ahí. Y de comparar, realizar una comparación, obtenemos que los eslabonamientos de las ramas agregadas siempre son menores que la suma de los eslabonamientos de las ramas antes de la agregación. Y si nos referimos a las ramas no agregadas, lo mismo. En cualquier caso, los eslabonamientos son superiores antes de la agregación que después de ella. La aplicación la tenemos aquí recogida. Fijaos que, por ejemplo, el sector 35, que antes habíamos visto cuyo BL coincidía en ambos casos, ahora ya veis que es distinto, y lo mismo para el resto de sectores que no se han agregado, y por supuesto los otros ya son superiores. Bien, a modo ya de conclusión para acabar, podemos decir que la agregación de sectores en una tabla imputable puede ser necesaria en ciertas situaciones. Que una tabla contiene información que puede ser cuantificada mediante medidas de información, en concreto aquí hemos utilizado la novela de Shannon. Que a medida que una tabla se agrega en términos relativos, en términos absolutos, hay pérdida de información. Esa pérdida crece a medida que vamos agregando más. Y sin embargo, si consideramos la pérdida relativa, puede haber algunos casos en los que se produzca una ganancia relativa de información. Hemos trabajado con la tabla de México
hemos utilizado 3 clasificaciones distintas. Y también hemos visto efectos de la agregación sobre los eslabonamientos. Hemos visto que para los eslabonamientos de Chen y de Watanabe, si consideramos agregados los eslabonamientos de los sectores que se han agregado, son superiores, la suma es superior al eslabonamiento del grupo, mientras que si las ramas no se agregan, los eslabonamientos son iguales. Y en el caso de los eslabonamientos de Rasmussen, son siempre superiores. Con esto he acabado y muchas gracias. Bueno, Carmen, te agradecemos por tu presentación, donde hicimos una revisión de los problemas que trae la agregación sectorial de las matrices de función producto, una formalización matemática que es lo recomendable para analizar este tipo de cuestiones, y finalmente un ejercicio aplicado para el caso de México, donde ilustra las propuestas que nos hace Jackie en este caso. Y una vez concluida su presentación, se abre el foro a una sesión de preguntas y respuestas, para lo cual los invitaría a que nos pregunten sobre el tema. Microphone? Otherwise he can't hear me. But you guys can all understand, it's okay. I have several questions. One is, on those charts for the aggregation, it looked like we had continuous number of sectors. Yeah, nice, what I said. I know, that's what I said before. Maybe I use yours. I use this one. Or this one. Okay. Sorry, Carmen. So I have several points. One is, you had the charts, you had aggregation error and number of sectors. This implies some rules for aggregation. And I was wondering what you're using. Were you using the largest sectors or something else? Because I've done something similar. There's a lot of literature on this. And I wanted to see what that rule is. That's first. Second, I've also found the information that you actually get information gain. That only happens after you're already highly aggregated. No zeros are left in the matrix. The zeros stop the transmission. And I'm just looking else. I had one other point, which is, my point is, the aggregation gain happens because when the sectors are so aggregated, they're already so amorphous that they don't identify any sector. And so any more aggregation has some random effect of either more or less. So we went from 365 to 85, and from there we got the most aggregation error. And then after that, we actually got an information gain at 20. Then back down at 9. But we had specific aggregations because the sectors are always aggregated in a similar fashion. I mean, there's a reason we have aggregation groups, which is that the production functions are more similar. But the number of zeros is very important. Gracias, Mike. Sí. Sí, tengo que hablar para que puedan traducir. Sí. Mira, la regla de relación que utilicé fue simplemente sumar los M primeros sectores, no es que fueran los mayores, simplemente es para ver un poco cómo iba evolucionando. No tomé los mayores, tomé los M primeros. Es un ejercicio, más que buscar una agregación de alguna manera económica. Agregué los M primeros. A mí me sorprendió mucho que se produjera una ganancia de información al agregar, porque intuitivamente lo que todos pensamos es que si tengo 100 sectores tendré más información que con 20, está claro. Está por un lado el tema de los ceros.
que comentas tú. En la tabla mexicana hay muchos ceros. Y lógicamente también, por otra parte, al agregar, estamos haciendo grupos homogéneos. La medida de Shannon utiliza como cota superior, trabaja como cota superior, la uniformidad. Entonces, a medida que tú agregas, puede ocurrir que estés ganando en uniformidad. Si trabajas con la pérdida absoluta, o sea, en términos absolutos, como no tengo en cuenta el número de sectores, yo agrego y yo pierdo información. Con la relativa, como tuve en cuenta el número de sectores, digamos que de alguna manera corregí esa disminución, por eso en algunos casos sí que hubo ganancia de información. Y lógicamente, cuando agregas muchísimo, que es a 4 sectores, a 8, que no dices nada, no supone nada, ahí claro que ganas. Realmente no sé si comprendí bien el planteamiento, no sé si mi ignorancia en el tema, pero me preocupa un poco esta idea de estar sumando y en qué medida esta suma altera, digamos, la estructura y los precios, ¿no? Pensaría yo si hay algunos criterios, no sé si entendí bien el planteamiento, si hay algunos criterios para poder evaluar cuándo es aconsejable hacer eso, cuando no lo es, y hay una parte de estructura que me parece que es fundamental si estamos interesados en analizar las interacciones, sobre todo, ¿no? Pues no sé si la lógica únicamente de pérdida o de ganancia en términos de sectores como tales, no toma en cuenta la estructura ponderada de las interacciones que estamos interesados en analizar y que estamos asumiendo que al incorporar nueva información vamos a ganar. Pues no sé, esa parte me llama un poco la atención y por otra parte, no sé si estadísticamente es otra preocupación, pero quisiera plantearla, si la lógica de la agregación está estableciendo algún patrón de distribución de la información de los datos para poder hacer la suma o la resta, en términos de distribución de los datos, en términos normales, o de qué tipo de distribución se está asumiendo ahí sobre los datos, y si esa incide de alguna manera para seleccionar un ajuste, ¿no? en si se debe sumar o no se debe sumar, y dado las variedades que hay en la estructura y dado que puede haber sectores claros, pues ahí mete un problema tremendo de cómo hacer. No sé si... Gracias. A ver, yo creo que si queremos agregar en términos económicos, no tiene sentido agregar, yo qué sé, el comercio con la agricultura. Habrá que agregar por grupos que tengan unas actividades similares, lógicamente. Eso, por supuesto. Yo lo que planteé fue, digamos, en la primera parte, sumo los M primeros. Ahí no tuve en cuenta las relaciones. Si queremos hacer un estudio económico, con fundamento económico, lógicamente hay que agregar ramas que tienen sentido económico agregarlas, porque si no es ridículo, no valdría para nada. La distribución, ninguna distribución, quiero decir, trabajé directamente construyendo probabilidades con la matriz. O sea, la distribución es la distribución de la matriz. No supuesto ni normalidad ni ningún otro modelo. Simplemente trabajé con la forma de esa matriz. Yo en general sí trabajo con muchos niveles de agregación y sí tomo en cuenta la similitud de sectores que se pueden agregar, ¿sí? Y después me voy en el camino de desagregar. O sea, me voy a calcular sectores clave, por ejemplo, a 20 sectores, y luego me voy. Según la información que veo ahí, me pongo a desagregar. Ahora, ahí implicaría
yo no sé si estoy perdiendo o ganando información, en realidad, porque no estoy haciendo un estudio de la estructura o en términos de probabilidades. Entonces, primera pregunta, ¿tú recomendarías que hiciéramos este trabajo, esta distribución de probabilidades, trabajáramos en ese sentido para tener una idea de si estamos perdiendo o ganando información? Y la otra, no me quedó muy claro cuando en los Rasmussen si son los promedio los que usan, porque ahí es obvio que el nivel de agregación mueve los eslabonamientos promedio, y eso ha sido muy criticado. Entonces hay que meterle un trabajo de varianza, etcétera, ¿no? para ajustar. Entonces yo ya últimamente ya los Rasmussen los he abandonado un poco por ese problema que me mueve, aunque siguen quedando en los cuadrantes que me había dado, pero sí se mueven los indicadores. Entonces serían las dos preguntas. Sí, pero el micrófono está vamos a aprovechar. Yo me quiero referir a otra cosa. El método que tú estás desarrollando ahí, Carmen, pero que nada, antes que nos dices, es el método de entropía. Sí. Ya hay literatura al respecto. Sí. La pregunta que te llamó la atención, o lo que yo encuentro que tú descubriste, es que hay partes o hay zonas en el proceso de agregación en donde en lugar de perder información se gana. Eso me parece que es lo curioso o lo raro, ¿no? Yo no sé qué comentar sobre eso, pero lo que sí te quería comentar es que la matriz de México, el CIAN, es muy diferente de la clasificación CIU, tan diferente que cualquier comparación es imposible, realmente es imposible. Y voy a poner un solo ejemplo. Hay un sector en la clasificación de 79 ramas que se llama Servicios Asociados a la Minería. Estuvimos estudiando la matriz de 2003, que fue la que primero salió con la clasificación CIAN. Y ahí encontramos que ese sector era muy importante. Tenía todos los indicadores, Rasmussen y no Rasmussen, y multiplicadores, y todo eso era importantísimo para la economía mexicana. Y entonces nos preguntamos por qué un sector de servicios resulta tan importante para la economía mexicana. Y pues no le dábamos claro. Le preguntamos al que hizo la matriz de 2003, el doctor Jorge Godet. Es un argentino, pero no es tan arrogante, normal. El caso es que él le pregunté directo, Jorge, ¿qué hay en este sector? Y me dijo, pues mira, aquí le quitamos a la perforación de pozos petroleros, la actividad de petróleo, le quitamos la perforación, le quitamos a la perforación de agujeros para hacer minas, la parte de hacer los agujeros, y le quitamos a la parte de hacer hoyos o pozos profundos para sacar agua, esa parte. Y todo eso lo juntamos en este sector. Y es un sector nuevo, no existía antes, y es una clasificación completamente distinta a cualquier otra en el mundo. Pues la CIAN es muy diferente. Solamente podemos comparar México con Canadá y con Estados Unidos. Y los mismos de la OECD han tenido muchísimos problemas para agregar esa matriz de 79 con las de Europa y de las y bueno, ya no digamos con la propia nuestra, que sería la clasificación SIU en
matriz de 80, que fue la última que se calculó. De manera que esa matriz en México es absolutamente incomparable. Yo no sé si con el método de entropía o cualquier otro método de agregación que usen los de la OECD, pues se pueda realmente comparar con la matriz de lo que ellos calculan, ¿no? De Francia, de Estados Unidos, de Inglaterra, etc. Es un comentario, ¿no? Bueno, yo quería preguntar solo, ¿esta pérdida de información o ganancia de información se hizo solo de la matriz de la estructura? De la matriz solo es el estudio de pérdida de información en la matriz de estructura. Pero también me interesaría saber si es posible hacerlo del sistema completo, es decir, con el vector de mano final, porque al final de cuentas, si tú agregas la matriz genética, igualmente agregas en animal, pero el resultado va a ser exactamente el mismo. Entonces, la ganancia de información que tienes en la matriz podría ser la pérdida de información que tienes en el otro vector. Al final de cuentas, esa información siempre va a ser igual. Entonces, bueno, a mí me interesaría saber si se puede hacer un encadenamiento del sistema completo, porque en estudios de composición sería muy importante saber a niveles de agregación, algunos efectos de los diferentes factores tienden a trasladarse a otros dependiendo del nivel de agregación. Entonces, con ese tipo de estudios posiblemente podría saber qué tanto se trasladó de un factor a otro. Thank you very much, Congressman. It's been a long time since I thought about hip hop. I was reminded as you were talking about an alternative to aggregation that was proposed in the literature that you might want to explore. And that is essentially assuming that you have something analogous to a two-region context, the unaggregated sectors and then the sectors that you want to aggregate. In the same way in which we derive a much more enhanced matrix for the unaggregated sectors. What they do is they include the transactions in the aggregated sectors, but without having to force very uncomfortable marriages of sectors together in the way that you did. I'm wondering whether in that context, in connection with the last gentleman's remark, you might find a great deal of more stability. And I think you have a further advantage that the unaggregated sectors are preserved. And as a result, you don't have that compromise. Thank you. Si hay más preguntas, esperamos para que Carmen vaya avanzando con el libro y luego continuamos. Casi ya no me acuerdo, tenía que haberse apuntado en esa contigo. Bueno, vamos a ver. Hago un mis. En relación a la utilización de los Rasmussen, estoy totalmente de acuerdo contigo que hay que, de alguna manera, matizarlos, por lo menos matizarlos. Me habías preguntado si eran en términos relativos. No, son los que he calculado hoy son sumas, no he dividido entre nada. No. Ya lo sé, que no está bien, hay que también, se pueden introducir ponderaciones y se puede introducir también el peso, vamos, la concentración, digamos, la dispersión. No lo hice, pero bueno, es una buena idea que puedo tener en cuenta. Que si yo aconsejaría, a ver, hacer esto para ver la pérdida cuando se agrega, a ver, yo sí, yo lo haría. Pero bueno, vamos a ver. Tampoco cuesta nada el cálculo, quiero decirte. Simplemente es trabajar en vez de con coeficientes técnicos, con ligazones, ¿no? Que son similares a las probabilidades que tengo ahí. Y se puede calcular muy fácilmente la cantidad de información que perdiste o no, desde luego. Lo que me comentabas, sí que se puede ampliar a toda la
o sea, sistema completo. Yo lo hice solamente para intermedia, pero podéis tener en cuenta la demanda final, y deberían tener en cuenta la demanda final y los inputs primarios, para tener el sistema completo y ver qué pasa, desde luego. Y luego me habías comentado el tema de la elevación. Yo utilicé la clasificación CIU y agregué como yo me pareció que tendría que ser. Por eso también me pasó un poco lo que os había comentado antes. La CIU era 21 y tuve que darme 19 porque había ya 2 sectores que era imposible casar de ninguna manera. Entonces, pues probablemente tenga razón y la agregación no sea correcta, pero agregué según me pareció. Y muchas gracias, voy a estudiar lo que me has comentado. Voy a mirar un poco ese tema. Gracias. Si no hay ninguna otra pregunta. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, te extiendo una felicitación y un agradecimiento que hacen los organizadores del evento y la Universidad de Guadalajara tendrá este reconocimiento por su participación en esta fecha.